se encuentran? ¿Cómo han estado? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Veamos si tienen alguna duda, la vamos a resolver de una vez. Recuerden que estamos en el tema de la primera declaración del sindicato. Vamos a esperar un minuto que se conecten los demás compañeros. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Bueno, vamos pues, demos inicio. ¿Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos platicando sobre la forma en la cual da inicio la audiencia de primera declaración? Hablábamos la forma en la cual se liga a proceso penal a una persona sindicada, luego de que es llevada ante juez, ¿verdad? Cómo el juez se constituye en la sala de audiencias, verifica la presencia de los sujetos procesales. Veíamos también que el juez le explica, le informa y le advierte los derechos que le asisten. Pasábamos a la intimación de los hechos por parte del Ministerio Público, las circunstancias con las cuales se realiza dicha intimación. También veíamos nosotros la parte en la cual el sindicado puede declarar o bien puede abstenerse a declarar, y nosotros veíamos en la clase anterior que si declara, pues su decisión no va a ser utilizada en su contra, en su perjuicio, y no está obligado a declarar. Eso es importante que ustedes pues lo tengan presente. Si el sindicado no desea declarar, no está obligado a hacerlo. Eso, por favor, presten atención. Recuérdense que si declara el sindicado, puede ser sometido a un interrogatorio. Eso lo vimos en la clase anterior. Puede ser sometido a un interrogatorio por parte de los sujetos procesales. No está tampoco obligado a responder el interrogatorio que se le formule por parte de los sujetos procesales. Luego de esto, entonces, continuamos avanzando y veíamos nosotros cómo se va a dar la forma para discutir el auto de procesamiento. Y en esta parte de discusión del auto de procesamiento veíamos nosotros de que en determinado momento el juez le dará la palabra a la fiscal y al abogado defensor para que ellos argumenten sobre la necesidad de ligar a proceso penal a la persona sindicada. ¿Qué es el ligarlo a proceso? Es sujetarlo al proceso penal. El autoprocesamiento permite que la persona sea investigada o la falta de mérito. De ahí que hablamos nosotros y nos posicionamos en las medidas de coerción. Por ahí les estamos analizando nosotros estas medidas y aquí fue donde nos quedamos en la clase anterior. Así que hoy nos volvemos a posicionar en el artículo 82, que es lo que establece la primera declaración. Vayan todos, por favor, artículo 82, Código Procesal Penal. 82 de su Código Procesal Penal. Y ahí pues vamos a empezar nosotros con esta parte del análisis del artículo y vamos a entender qué son las medidas de coerción. Veamos, pues entonces, las medidas de coerción, vamos a decir nosotros que son digamos, son los mecanismos procesales por los cuales se garantiza la presencia del sindicado en el proceso penal. Entonces, ahora entendamos de que el sujeto quedó ligado al proceso penal, pero yo les decía en la clase anterior, ligado al proceso penal, pero discutamos o es prisión preventiva o es medida sustitutiva. Lo que vamos a hacer nosotros acá es garantizar que las personas no se den a la fuga, por ejemplo. No se den a la fuga, que las personas no se den a la fuga. Hagamos eso, garantizar que las personas no se den a la fuga. Y otra cosa es que estando en prisión, la persona obviamente no podrá ir a destruir, suprimir medios de investigación. Y eso es lo que tiene que garantizar el proceso penal.
que el Ministerio Público investigue, pero mientras investiga, no va a llegar primero el sindicado. Por ejemplo, si hay indicios en un inmueble, no vamos a permitir que llegue primero el sindicado, se lleve los objetos y que cuando llegue el Ministerio Público, pues ya no haya nada en el inmueble. Entonces ahí debemos cuidar los medios de investigación. De igual manera puede suceder de que se tenga conocimiento por parte del sindicado que hay personas que puedan declarar en su contra y que el sindicado en algún momento pueda entorpecer la investigación. Así es que por favor vean ustedes, pues vamos a empezar con el artículo 259 del Código Procesal Penal. 259 Código Procesal Penal. Ahí ustedes van a encontrar el tema de la prisión preventiva. 259, prisión preventiva. Bueno, vamos entonces, 259, prisión preventiva. Y fíjense pues, eso lo veíamos incluso en la clase anterior y yo les explicaba que la prisión preventiva garantiza la presencia de la persona en el proceso. Fíjense que no quiero que vayan a confundir ustedes en este momento el tema de la pena de prisión con la prisión preventiva, porque la pena de prisión es cuando ya se dicta una sentencia condenatoria, ¿verdad? Esa es la pena de prisión. Se dicta una sentencia condenatoria, es pena de prisión. ¿Se recuerdan que ustedes allá en el Código Penal, en Derecho Penal Sustantivo, analizaron qué eran las penas, penas principales, pena de prisión? Pero a esta se le llama prisión preventiva. Y la prisión preventiva es un mecanismo que garantiza que las personas sujetas al proceso penal no se van a dar a la fuga. La ley del régimen penitenciario establece y fundamenta también la prisión preventiva. Los centros de prisión preventiva resguardan a las personas, las recluyen hasta que se resuelva su situación jurídica, hasta que llegamos a la última fase del proceso penal, al debate. Y esa ley regula los centros de prisión preventiva y los centros de cumplimiento de condena. Entonces hay que diferenciar esto para que no nos vaya a confundir la pena de prisión con la prisión preventiva. Pues fíjense, pues, el artículo 259 del Código Procesal Penal refiere prisión preventiva. Y claramente ahí establece, yo quiero que ustedes le presten atención, tomen su marcador y marquen por favor ese artículo, eso es importante, que establece que solo se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado. Esto es en audiencia de primera declaración. Cuando me da información sobre la existencia de un hecho punible, y aquí viene lo más interesante, vea esto, y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado ha cometido o ha participado en el delito. Eso quedó determinado en el paso anterior, que era el auto de procesamiento. Entonces, aquí se determinó que hay motivos racionales para creer que participó. Ojo con esto. No es que sea responsable penalmente, solo son motivos racionales para creer que él participó en el hecho criminal. Entonces, hay que sujetarlo al proceso penal, hay que investigarlo, pero garanticemos la investigación del Ministerio Público. Entonces, está la prisión preventiva. Les voy a compartir algo, futuros abogados y abogadas. Disculpe, La prisión preventiva es la última ratio. ¿Qué significa esto? Es lo último que debe dictarse en un proceso penal. ¿Por qué? Se debe de garantizar la presunción de inocencia de toda persona sujeta a proceso penal. Recuerden que la presunción de inocencia fue lo que analizamos en la segunda clase, artículo 14 del Código Procesal Penal y 14 de la Constitución. Pero ese artículo 14 establece algo interesante y en esos momentos, si ustedes ven ahí su código, vean su código, vayan otra vez a ese artículo 14 y ustedes recordarán ese artículo que leímos. Quiero que me ayude, por favor, Ana Valesca Pais. Ayúdeme con el artículo 14 del Código Procesal Penal, pero se va a ir al tercer párrafo. Lea el tercer párrafo donde dice las únicas, miren en qué tema estamos, medidas de coerción. Tercer párrafo, Ana Valesca. Vale, no está Ana Valesca por ahí. Juan José.
Abimael Jolón. Tercer párrafo. Vale, tampoco está. Lick, si quieres se lo puedo leer yo. Vamos pues. Vamos. Artículo 14 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Así es. Párrafo 3. Dice, las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección. Ahí está. Que, Ahí está, muy bien. Dice que tendrán carácter excepcional, es decir, la última ratio. Eso es importante. Márquelo de una vez, por favor, vuélvalo a subrayar, resáltelo con su lapicero. La prisión, la medida de coerción tiene carácter excepcional, porque se garantiza la presunción de inocencia. Bueno, ya sabemos entonces que prisión preventiva es que la persona ingrese, por ejemplo, al centro preventivo para hombres de la zona 18 o centro de prisión preventiva para mujeres Santa Teresa, allá en la zona 18. Hay 2 centros de prisión preventiva. Entonces, fíjense pues, si ahora nos preguntamos, ¿cuándo se debe decretar prisión preventiva? Yo acá les he colocado algo, que para evitar, escuche esto, piense ahora que usted está en calidad de abogado, piense que a la par está su cliente. Así es que yo quiero que ustedes piensen, estoy como abogado, a la par está mi cliente. ¿Cómo hago para evitar que mi cliente, que está a la par en la audiencia, no vaya a prisión, no le vayan a ordenar su ingreso a un centro de prisión? Bueno, si ustedes quieren evitar la prisión, me voy a explicar el primer supuesto ahora. Deben desvanecer lo que se le llama peligro de fuga y lo que se le llama peligro de obstaculización a la averiguación. En palabras simples, el peligro de fuga es que ustedes le puedan acreditar, y les digo ustedes, porque ustedes, acuérdense que están caminándose, formándose para ser abogados. El sindicado es el sindicado, él está de brazos cruzados ahí escuchando la audiencia. Ustedes son los que están interactuando. O sea que, ¿de quién depende si la persona eh, es ingresada a un centro de privación? Depende del juez, porque él es el que resuelve, pero de ustedes dependerá la argumentación y la exposición de cómo pueden convencer al juez para que no ordene su ingreso. El primer peligro es fuga. Hay que exponerle al juez cómo la persona no se va a dar a la fuga, cómo no saldrá del país. Y el artículo 262, vean ustedes, ahorita les voy a dar los lineamientos para que vayamos de una vez anotando los 262 del Código Procesal Penal. Mire esto qué interesante, porque dice, para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán especialmente las siguientes circunstancias. 1, el arraigo en el país. ¿Qué significa el arraigo? Arraigo significa que la persona no se va a dar a la fuga. Arraiguémoslo. Por ejemplo, prohibirle salir del país sin autorización judicial. Pero el arraigo es garantizar que la persona no se da a la fuga, pero tenemos que convencer. Pues. Entonces, ojo, dice que el arraigo del país determinado por su domicilio es Guatemala o residencia habitual. Determinado por su domicilio es Guatemala. Ahora, si es nicaragüense o es salvadoreño, ahí ya vamos en desventaja, porque recuérdense que ahí puede irse. Pero si es guatemalteco, se le puede prohibir. Y de todos modos, si es guatemalteco y en migración se le prohíbe salir del país, aunque tenga pasaporte, no le van a dar salida. Entonces, fíjense, pues, determinado por su domicilio o residencia habitual. Ahora le voy a preguntar, por ejemplo, Emilio Efraín Gabriel, si yo le digo, ¿cuál es su residencia habitual? ¿Qué entiende usted por residencia habitual, Emilio? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Y ese es Buenas tardes. donde yo vivo, es mi Eso. choza, mi casa, mi vivienda, mi champa, todo lo que es. Ajá. Pero mire, pues dijo algo muy interesante, es donde yo vivo. Y a veces confundimos esto y queremos demostrarle al juez dónde vivirá. Y no es dónde vivirá.
La residencia habitual es donde yo he estado viviendo y donde he vivido. Ok, ahora le pregunto a Emilio, presten atención. ¿Cómo acredita usted su residencia habitual? ¿Cómo demuestra usted que ahí vive? Lick, yo pienso que es con la escritura que yo tengo del terreno, registrada en el catastro, en la MUNI y otros Ujú. requisitos que piden. Muy bien, con escritura puede ser, pero pongámosle un poquito menos formal. Esto no está en el Código Procesal Penal, definitivamente el Código Procesal Penal no les indica qué documentos, pero pongámoslo menos formal. Pensemos en Un un recibo de documento agua o de... luz. Eso, va Luis Felipe. Un recibo de agua, un recibo de luz. Entonces ustedes deben acreditarle al juez dónde vive su patrocinado. ¿Con qué? Con un, señor juez, aquí pongo a la vista un recibo de luz. ¿Dónde está su residencia habitual? ¿Mm? Va, entonces, eso es bien interesante, bien importante. Recibo de agua, recibo de teléfono, de Claro, Tigo. Perfecto. ¿Verdad? Hay que hacer constar eso. Entonces, ahí es bien interesante. Va, sigan su artículo numeral 1, asiento de familia. Por ejemplo, si tiene hijos, esto está fácil. El asiento de familia es, pensemos, ¿tiene hijos? Acreditémosle al juez que tiene hijos. ¿Cómo se lo voy a acreditar? Certificados de nacimiento. Es que es casado, no se va a dar a la fuga porque tiene hijos, no se va a dar a la fuga, no se va a ir al país, no se va a ocultar porque tiene hijos, tiene esposa. ¿Cómo acredito que es casado? Con el certificado de matrimonio. Son documentos que el código no los establece, ustedes tienen que estar pilas, vayan anotando. Su negocio, dice, si es comerciante, pues la patente de comercio. Su trabajo, dice, ok, ¿cómo acreditamos el trabajo? ¿Dónde trabaja usted? ¿Cómo acredita dónde trabaja? Con la constancia laboral. Señor juez, mi cliente es de arraigo, trabaja, aquí está la constancia. Entonces, hay que demostrárselo. La facilidad de abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, esto, pues, queda un poquito desvanecido porque ya en una audiencia práctica es bastante complicado el tratar de desvirtuar esto porque es algo muy práctico donde tenemos que ir incluso a migración a solicitar por ejemplo, un desplegado de salidas del país, de la persona. Entonces, ahí se nos va a complicar un poquito, pero pueden anotarlo ustedes. Pero lo importante es acrediten dónde es que vive la persona. Siguiente, número 2. Establece la pena que se espera como resultado del procedimiento. Mire esto, pues. El número dice la pena que se espera como resultado del procedimiento. Es decir, que uno de los motivos que orientan la prisión preventiva es pensar en la pena que se espera como resultado del procedimiento. Ok, voy a decirles algo. Eso es para que me vayan ustedes comprendiendo, pero también les voy preguntando. Flori Portillo, ¿qué es la Buenas conmuta? noches, licenciada. Muy bueno. ¿Qué tal, Flori? ¿Qué es la conmuta para usted, Flori? ¿Qué es la conmuta? Cambiar cosas, sustituir penas por castigos, ¿no? Penas, sustituir pena por castigo no es. Y un castigo no es aplicable en nuestra legislación guatemalteca. No puedo sustituir una pena por un castigo. Sería peor de nuestros sistemas actuales, ¿verdad? Por eso Muy es de que bien. la pena es preventiva y rehabilitadora. No procede. Ayúdenle, por favor, Enid Orantes. O perdone, licenciado, cambiar una pena mayor por una menor. No, tampoco. Tampoco. Ok, Ayúdele, gracias. tampoco. Ayúdele, Javier Alejandro. Ayúdele. ¿Qué es la conmuta? Perdón, Lick. La conmuta, yo diría que es un beneficio que se otorga a la persona sindicada
Pero ¿en qué consiste el beneficio? Ojo, ¿en qué consiste el beneficio? Si es un beneficio, por ahí. ¿Es medida En la sustitutiva, pena licenciado? de 5 años sin tener una medida Pagar en dinero, licenciado. media vez sea una pena menor de 5 años que pueda tener el beneficio de poder pagar una multa y no llegar a sentencia. Ojo, pues, va, está bien, por ahí vamos. Es cuando la pena de prisión no excede 5 años, se puede cambiar por dinero, pero no es que yo cambie la pena de prisión por una multa. Ahí hay que tener cuidado con esto. No es que yo cambie la pena de prisión por una multa, no, es a nuestros clientes los pueden condenar. Estamos ya hablando de otra etapa, pero solo para que me vayan comprendiendo este numeral. Lo pueden condenar a una pena de 5 años. Es Código Penal, recuerden ustedes que refiere que la pena que no exceda de 5 años puede ser objeto de conmuta. ¿Qué significa conmuta? Que puedo cambiar los días de prisión por dinero. Un día de prisión me puede representar 5 quetzales, le doy 5 quetzales al Estado y ese día estoy libre. Otro día, otros 5 quetzales y ese otro día estoy libre. Esa es la conmuta. Pero puedo conmutar hasta 5 años máximo, ¿verdad? Computados en días. Esa es la conmuta. Entonces, ¿se acuerdan? Por eso les dije, tienen ustedes que estar estudiando su parte sustantiva. Ya Diego les va a dar una retroalimentación a ustedes de la parte sustantiva. Ya coordiné con Diego ahí para que les dé algunas explicaciones de lo que nos va sirviendo, porque si ustedes no recuerdan esa parte, el procesal va a ser un poquito difícil. Pero bueno, está bien, tienen la idea. Muy bien, alguien dijo cambiar por dinero, perfecto. Bueno, entonces, ¿quién dice aquí? Fundamento de la conmutación es el artículo, no, el fundamento es, Magalí, el artículo 50 del Código Penal, esa es la conmuta. Va, entonces miren, pues esto se los voy explicando. Les digo, estudien esa parte porque me es más fácil explicarles el proceso penal si ya han comprendido lo sustantivo. Entonces dice que el numeral 2, la pena que se espera como resultado del procedimiento. Imagínense ustedes. O sea que, piensen ahora, dice, la pena que se espera como resultado del procedimiento puede conllevar la prisión. ¿Cómo así que la pena que se espere como resultado? Se cree, o se creía, mejor dicho, porque ya nuestras cortes han dicho, no se debe tomar en consideración ese numeral. Ante la posibilidad, imagínense ustedes, si les voy a poner un delito, si nosotros hablamos de un delito cuya pena exceda de 6 años o de 5, prácticamente no podemos conmutar. Y si no se puede conmutar un delito que empiece, por ejemplo, con 6 años, entonces la persona tiene que ingresar a un penal a cumplir su pena. Entonces, ante esa parte de que la persona debería ingresar a un penal a cumplir su pena, se creía erróneamente que la persona, al pensar esto, decir, no voy a poder pagarle al Estado, mejor se daba la fuga. Piensen eso, tiene algo de lógica, porque sea el sindicado, yo pienso como que se ponía el sindicado a pensar, pero es una pena de 6 años y no voy a poderle pagar al Estado. No, o sea, mejor me voy. Y se daba la fuga, o se escondía. Pero la Corte dijo, momento, abogados, fiscales y jueces y demás sujetos que puedan intervenir no vayan a tomar en cuenta ese numeral. Porque ese numeral lo único que está haciendo en una audiencia de primera declaración es imponiendo prisión. Y lo que está generando esto es vulnerar el principio de presunción de inocencia. Porque la persona, aunque sea el peor matón, el peor asesino en serie, debe ser tratado como inocente en esta audiencia de primera declaración, en la audiencia de etapa intermedia, en la audiencia del debate, hasta que sea una sentencia firme y así lo declare, ya no haya recurso. Ahí vamos a decir responsable penalmente. Pero esta etapa debe ser tratado como inocente. Aunque se le imputen 5 asesinatos, pero es que solo se le están imputando y se está investigando. Miren esto. Entonces, ese numeral 2, se los digo, no se toma en cuenta. Ya les hice una explicación de por qué es que no. Vamos al número 3. La importancia del daño resarcible, dice, y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. Esto es cuando la persona decide presentarse de manera voluntaria.
Cuando la persona puede enterarse que existe una orden de detención o aprehensión en su contra y él dice, vengo a presentarme voluntariamente. Así recibimos la semana pasada una persona que fíjense que no sé cómo se enteró. Bueno, fíjense, al final creo que se enteró porque en el mismo proceso hay 8 sindicados. Pues resulta que a 2 de ellos ya los habían detenido. Pero en el informe de investigación, ahí va la perfilación de los 8. Entonces, de plano, uno de los sindicados que detuvieron conocía a este otro. Y le dijo, mira, vos también estás ahí, figuras como persona investigada, está en el informe general de la policía, y está en el informe del expediente del caso. Entonces, de plano se dijo, hay una orden en mi contra. Entonces llegó al juzgado y dijo, señor juez, yo vengo a presentarme porque considero que estoy siendo investigado y que hay una orden de detención, y precisamente sí había una orden de detención. Entonces, él se presentó. El hecho de que se presente la persona de manera voluntaria desvirtúa el peligro de fuga. Si dice el Ministerio Público en la primera declaración, señor juez, el sindicato se va a dar a la fuga. ¿Cómo se va a dar a la fuga si él mismo se está presentando, diciendo aquí estoy? ¿Verdad? Entonces son actitudes que hacen desvirtuar el peligro de fuga por parte del sindicato. Ese es el numeral 3. El numeral 4 dice, el comportamiento del sindicato, cómo se está comportando. Pero dice, o imputado durante el procedimiento, durante el proceso penal, o en otro procedimiento penal anterior. Otro proceso penal anterior, en la medida de que se indique su voluntad de someterse a la persecución penal. ¿Saben cómo se acredita la conducta del sindicado en otro procedimiento anterior? O sea, que no ha tenido procesos anteriores, con los antecedentes penales, con los antecedentes policiales. Ahí van los antecedentes penales. Si usted va a buscar un trabajo, vamos a ver que usted no tenga su comportamiento anterior, vamos a ver si tiene procesos penales, ¿cómo acredita? Con un antecedente penal. Por eso en todos los trabajos le piden antecedente penal. Vamos, ¿tiene la palabra? ¿Alguien levantó la mano? Ok, no está. Entonces, con antecedente penal. Bueno, y por último, la conducta anterior del imputado, dice. Fíjense que esto es demasiado práctico y les voy a contar. En una audiencia de primera declaración, ¿cómo acreditamos la conducta anterior del imputado? La conducta anterior, no la conducta en un proceso penal anterior, eso es con antecedente penal, sino la conducta anterior en sociedad. ¿Saben cómo? Con cartas de recomendación. Así como cuando voy a buscar trabajo, Lick, así como cuando va a buscar trabajo y usted le dice a su amigo, mira, me das una carta de recomendación, porque ando buscando un empleo. Ah, está bueno, yo te la firmo, a quien interese, hago constar que Emilio Efraín Gabriel es de buenas costumbres, trabajador, honrado, miren, y esa es la carta de recomendación. A eso se refiere la conducta anterior del imputado. Que el Código Procesal Penal no refiere esa documentación, pero que en aras de una práctica procesal, yo se los estoy transmitiendo, para que ustedes de una vez lo dejen anotado ahí en su código y que ya en su momento ustedes tienen que saber que no pueden llegar ustedes a solicitar una medida sustitutiva, a decirle al juez que no ordene el ingreso a prisión de su cliente únicamente con palabras, porque así no funciona el proceso penal, solo de palabras no funciona. Bueno, espero que pues ahí haya anotado esta serie de documentos. Definitivamente esto es sumamente importante. Cindy tiene la palabra. Muy buenas tardes, licenciado. Es solo Buenas. una duda que me quedó de hace un rato que usted hablaba de presentar recibo de luz para el lugar de residencia. Ah, muy bien. Y quisiera saber si en este caso el imputado alquila. No importa si el recibo sale a nombre de otra persona o qué pasa ahí. Va, muy bien. Lo que usted me pregunta ya es algo así bien técnico, bien práctico de la profesión. Si el sindicado alquila, obviamente el recibo no va a estar a su nombre. Analicemos porque aquí procesal penal se trata de analizar.
Si vemos el proceso penal como el código, nos quedamos ya atrás, ya nos quedamos en la era de los picapiedras. Analicemos. Entonces, Pero va a tener los recibos de pago del alquiler. ahí está, muy bien. Recibos de pago de alquiler, ¿verdad? Si yo alquilo, dame mi recibito. Señor juez, aquí está el recibo. No está su nombre, pero aquí hay un recibo donde dice que él alquila tal apartamento, tal casa. Aquí está el recibo. Algunos... Si hubiera un contrato también entre el alquiler del lugar. Perfecto, Melanie, el contrato de arrendamiento. Ese es otro, el contrato de arrendamiento. ¿Verdad? Mire, entonces, mecanismos hay. Mecanismos hay. Ahorita ustedes acaban de exponer, Cindy hizo la pregunta, ustedes están analizando ustedes mismos, ni yo les estoy diciendo la respuesta, ustedes me la están dando y eso es lo que yo les iba a decir. Por ejemplo, recibos de pago de la vivienda donde se está alquilando, el contrato de arrendamiento. Miren qué interesante. Pero fíjese, Cindy, por ejemplo, yo le voy a decir, si veo, por ejemplo, el nombre de Eric Castro. Es que usted es muy necio, hombre. Regálenme un dulce de estos. Quiere dulce, el patoquito. Ya quería agarrarle sus dulces. Va, dele dulces al niño ahí. Un tamarindo ahí. Prado, pero silencia su micrófono. Porque no se... Perdón, Lick. Dele su dulce. Bueno, entonces, fíjense, ¿dónde iba? Estaba con lo del contrato. Entonces les decía, esperen ustedes que me desconcentró el dulce, pero espérenme. Licenciado. ¿Sí? Cuando termine de esa, lo que le iba a decir, yo tengo una duda. Es que me desconcentró, se están quebrando piñatas ahí. Contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento. Entonces, por ejemplo, entonces, fíjense pues, porque puede que yo veamos un apellido aquí. Les voy a decir, por ejemplo, Portillo Galvez, de Flori, Portillo Galvez. Pero ¿qué tal si... Y fíjense esto, los recibos de luz. Si usted, por ejemplo, Flori, el recibo de energía eléctrica de su casa aparece a nombre de usted, Flori. No, ¿qué se hizo, Flores? También se fue a la piñata. Fátima Paola, ¿el recibo de energía de su casa aparece en nombre de usted? Aparece en nombre de mi mamá. Buenas noches, licenciado. No. ¿A nombre de quién? Bueno, no aparece en nombre suyo, ¿verdad? Pero ¿a nombre de quién? De la persona que se le alquila. Entonces usted con el contrato de arrendamiento. Pero digamos de que apareciera el recibo a nombre de su papá. Sean analíticos, pues, abogados. A nombre de su papá. Pueden haber homónimos en apellidos. Pero yo me puedo apellidar García y aquí hay compañeros que son de apellido García y no precisamente somos familiares. Entonces, yo no puedo llegar con el juez y decirle, señor juez, el apellido está a nombre de Carlos Pérez y Carlos Pérez es mi familiar. No. Si el Carlos Pérez es, por ejemplo, mi papá y yo soy Juan Pérez, ¿cómo acredito que él es mi papá? Con una certificación de nacimiento, licenciado. Muy bien. Entonces, se dan cuenta ustedes de que sí hay mecanismos que nos pueden orientar, pero todo se lo tenemos que acreditar al juez. Si usted dice, él es el papá, acredítele que él es el papá. Entonces, ya vieron que sí es bien práctico, pero es comprensible en el sentido de que nosotros vayamos entendiendo cada uno de los pasos de la etapa de la primera declaración. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Bueno, ya les di algunas situaciones. Si ustedes quieren orientarse y poder robustecer un poquito más el peligro de fuga, ustedes digan, sí, ahí vive. Por ejemplo, pueden adjuntar, ¿qué les diré? Pensemos, cuando ustedes se empadronaron, ustedes indicaron una dirección de donde vivían actualmente. Vayan allá al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Ahí les pueden extender una constancia de ciudadanos y ahí ahí va a aparecer la dirección de ustedes. Entonces, ¿por qué no ir a solicitar una constancia del tribunal y decirle, señor juez, quiero
acreditarle mejor que mi cliente ahí vive, ahí estado viviendo, aquí está, mire, pongo a su disposición la constancia. El RTU, Ese es otro, mire Luis, ¿ya vio? El RTU. Señor juez, mire, el RTU fue ratificado o fue actualizado hace 8 meses, pero mire, ahí está registrada la dirección. Entonces, hace 8 meses se la ha estado viviendo ahí. Entonces, sí se acredita. A ver, mecanismos hay para que podamos acreditar. Entonces, lo importante, abogados, si queremos evitar que mi cliente vaya a prisión, acrediten el arraigo. Bueno, ese es uno de los peligros procesales. El siguiente peligro procesal es el Disculpe, peligro... licenciado. Sí, Irma. Perdone, es que tengo una duda. Es que yo tengo conocimiento de un caso y pues leyendo lo que usted decía, prisión preventiva es lo último, ¿verdad? Pero mi duda es que también sí va a depender de la gravedad del delito. Porque aquí dice, prisión preventiva, se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado. Pero según la información que yo tengo, el sindicado hizo uso de su derecho de no declarar y no ha declarado. Él se declara inocente, o sea, él dice que es inocente y en ninguna de las fases en las declaraciones no, o sea, el abogado le ha dicho que no declare. Sin embargo, él se encuentra en prisión preventiva. Luego en el artículo 262, peligro de fuga, en el inciso 5, la conducta anterior del imputado, pues el abogado presentó cartas de recomendación y todo lo que concierne sus datos personales, que es casado, que tiene niños pequeños, en fin, que todo lo que podría indicar que no hay peligro de fuga. Pero yo no sé si debe ser por la gravedad del delito, que a él le dijeron que, Espérame, tiene que estar en... Ya le entendí, Irma. Mire, pues ¿Sí? hagamos algo. Ya le entendí. Tal vez puede ser el delito, lo que usted está refiriendo, pero hagamos algo. Termino la audiencia y ponemos el caso práctico, porque así ya todos entendimos el contexto de la audiencia y todos empezamos a Muy bien, razonar. muy bien. ¿Te parece? Sí, licenciado, muy bien. Muy Yo bien. después le explico el caso en concreto, sí. Va, ténganlo ahí, pues lo vamos a estudiar. Pero ahorita analicemos todo el contexto de la audiencia, porque fíjense, pues nosotros a partir de este momento no podemos alegar ignorancia. A partir de este momento, ustedes van a ser capaces de que si alguien les dice, mire, su familia, pues, mira mi hija o mire mi hijo, que fíjense que detuvieron a esta persona, pero lo enviaron a prisión preventiva. Usted tiene que ser capaz de razonar por qué es que lo enviaron a prisión, ¿verdad? Entonces, aquí es algo de que ustedes se están preparando para ser abogados. Edgar tiene la palabra. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Cuando estaba hablando de las cartas de recomendación, me generó duda de que es para respaldar y demás, y en el inciso 5 dice de la conducta. Esos no son los informes que hace el sistema penitenciario de informes de conducta, o esa es otra cosa. No, porque hasta ahorita su cliente no ha estado en prisión. Él acaba de ser detenido. Fue detenido, ahora lo pusieron a disposición del juez y aquí está, resolviendo su situación jurídica. Entonces, ahorita no vamos que esas cartas son nada antes. del sistema penitenciario. No, era mi pregunta. O sea, esas cartas entonces son antes para evitar prisión, para respaldar de que es conocido, que lo refieren y demás, como para evitar que llegue a represión. Ok, gracias. Es que eso fue lo que me confundió. Gracias. Muy bien, nada más. Ahorita no hablemos nada del sistema penitenciario. Yo solo hice referencia porque es prisión preventiva o pena de prisión, únicamente para eso. Bueno, sigamos pues. El otro peligro es el peligro de obstaculización a la averiguación, artículo 263. Miren pues, este peligro de obstaculización a la averiguación establece que el sindicado debe quedar sujeto a una prisión preventiva si se presume que pueda destruir medios de investigación. Leamos el 263, dice.
Para decidir acerca del peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta, dice, especialmente la grave sospecha de que el imputado podría, ahora estamos hablando del imputado, vamos a pensar ahí, el imputado podría, dice, 1, escuche esto, destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba. Entonces, antes de que él destruya, mejor dejémoslo en prisión, porque así garantizamos que el Ministerio Público investigue. Si el Ministerio Público quiere llegar a un lugar, tomar o secuestrar medios de investigación, entonces mejor que quede en prisión, porque así no llega él antes y se lo lleva. Porque el que sabe dónde están los sujetos en algunos casos es el sindicado. ¿Qué tal si se cometió el homicidio? ¿Dónde está el arma? Hay que encontrarla en el plazo de la investigación. Pero el sindicado es el que sabe en qué lugar está. El Ministerio Público investiga y logra determinar en qué lugar está, pero cuando llega ya no está porque ya se la llevó. Eso es obstaculización a la averiguación, ¿verdad? Entonces, si eso puede determinarse en el caso, entonces, prisión. 2, influir en coimputados. ¿Se recuerdan el caso que les dije de los 8 sindicados? Ahí pueden influirse entre ellos. Si se cree que pueden tener comunicación entre ellos, puede haber prisión. Influir en coimputados, influir en testigos, influir en peritos para que informen falsamente. Informen, dice falsamente, digan mentiras o se comporten de manera desleal o reticente. Es decir, que el sindicado le diga al testigo, mira, si llegas a declarar, ahí te vas a tener en las consecuencias. O que amenace al perito y le diga al perito, mire, tiene que indicar lo que no es. ¿Verdad? Entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, un peritaje de dactiloscopía, determinar si hay huellas, y diga que no hay huellas, que no hay coincidencia en mis huellas en el informe. Y si usted dice, ya se va a tener las consecuencias, ¿verdad? Que ahí los homies le van a hacer algo. Entonces, ese es peligro de obstaculización. Entonces, para evitar esto, mejor esté encerrado allá en la cárcel. Ahí no va a pasar nada. Lo otro es, por ejemplo, 3, inducir a otros a tales comportamientos. Que no sea directamente el sindicado, pero que induzca a otros a que lo hagan. ¿Verdad? Sindicado induce a uno, a otra persona, y esa otra persona va y le dice, mire, le encargo que en este caso usted no vaya a hacer eso. Le encargo que en este caso no diga la versión correcta, pero no es el sindicado, es otro, pero el sindicado lo induce a que vaya. Eso es obstaculización. Ahora, ya entendemos los 2 peligros procesales. Lo cierto es que tanto el peligro de fuga como el de obstaculización a la averiguación pueden ser superados, y les voy a contar. Pueden ser superados con la imposición de medidas sustitutivas, o con esto. Ya les expliqué qué es la prisión preventiva, cuáles son los 2 peligros procesales que si no se desvanecen, la persona va a prisión. Pero ahora les voy a explicar que existen medidas sustitutivas que si estos 2 peligros procesales que ustedes ven en pantalla se desvanecen, se le pueden otorgar medidas sustitutivas a la persona. Y que hay, escuche esto, José, y que hay medidas sustitutivas que nos ayudan a desvirtuar estos peligros procesales. Les digo, nos ayuda como abogados a desvirtuar estos peligros procesales. Porque, por ejemplo, mire esto. El peligro de obstaculización a la averiguación era que se pueda, por parte del sindicado, influir en testigos. Vaya. Las medidas sustitutivas están establecidas en el artículo 264. Pero vea usted, si se considera que puede influir en un testigo, el juez le puede dar libertad a la persona con el otorgamiento de medidas sustitutivas, pero estando libre, el juez le va a decir, sindicado, usted no se puede comunicar con tal persona porque va a ser testigo. Usted no se puede comunicar con coimputados. Entonces, miren, las medidas sustitutivas también nos pueden ayudar para desvanecer estos peligros en el enfoque de la defensa, en el enfoque de abogado defensor. Bueno, vean entonces, artículo 264, Código Procesal Penal, medidas sustitutivas. Dice,
Siempre que el peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad, los dos, sean razonablemente evitados para aplicación de una medida menos grave, dice, del imputado, el juez competente de oficio, ¿verdad?, podrá imponer alguna de las medidas siguientes. De oficio no se hace, siempre hay que acreditarle. Número 1, mire esto. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o custodia. Si, por ejemplo, se presume de que el sindicado se va a dar a la fuga, que se va a ir a otro país, la primera medida sustitutiva, el juez la otorga y garantiza la presencia de la persona en el proceso penal. No se va a dar a la fuga, va a permanecer en Guatemala. Entonces el juez aquí oficia a migración para que migración no le permita su salida. Ese es el primero. Vamos con el número 2. Dice, la obligación... Licenciado, disculpe, ¿y si se fuera de forma ilegal? Si se va de forma ilegal, entonces ahí lo que está haciendo es quebrantando la orden judicial y el juez, como ya no va a comparecer al proceso, decreta su rebeldía y ordena una orden de aprehensión, ¿verdad? Una orden de aprehensión. Así es. Gracias, Lic. Muy bien. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución. Y recuérdense que dice la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona. Miren, hay sindicados. Ayer estuve en una audiencia de primera declaración y propusieron como garante, o sea, la figura de garante. Dice, propongo como garante a la esposa. ¿Quién es la esposa? Aquí está, dijo el abogado. Esta es la esposa, lo propongo como garante. ¿Pero cuántos años tiene el sindicado? Tenía 38 años. No, le dijo, pues mire, si él está grande, ¿cómo vamos a ponerle un garante si él está grande? Para empezar, él es un adulto. Y segundo, le dijo el juez, el derecho penal es personalísimo. Aquí, si él ya no viene a audiencias, yo no puedo procesar a la esposa porque él no venga. Esto no es como un préstamo, le dijo. Que en los préstamos hay fiadores. Y si el deudor principal no cumple con su obligación de pagar, entonces, por ejemplo, el banco puede venir y empezar a ejecutarla en contra del fiador. Pero el derecho penal no es así, le digo. Es personalísimo. Entonces, no vamos a proceder a su garante, le digo. Mire, qué análisis. Entonces, 3, la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o autoridad. Esta obligación de presentarse al tribunal o autoridad es que el juez le imponga al sindicado, usted va a estar limitado, pero para evitar y creer que usted no se va a dar a la fuga, cada 15 días o cada 8 días, usted tendrá que venir, dice el juez, al juzgado. Aquí hay un libro de asistencia de sindicados. Ahí en el libro de asistencia de sindicados usted va a anotar su nombre y ahí usted va a hacer constar que está asistiendo. En la actualidad funciona un sistema biométrico. Escríbalo, sistema biométrico en el Ministerio Público. Que lo que hace el sistema biométrico es darle la facilidad a la persona para que a través de ya un sistema, pues coloque su impresión dactilar y al colocar su impresión dactilar, pues ya registra su asistencia. Esto es como quienes trabajan en una entidad y cuando ustedes llegan en la mañana y salen de su trabajo, colocan su dedo. Entonces ahí ya le registra el sistema. Ese sistema biométrico, ¿verdad? Sistema digital biométrico. Entonces, para que me vayan comprendiendo esa parte. Sistema... Buenas tardes, disculpa la interrupción rápida. ¿Y qué pasa si este sistema biométrico no funciona? Se lo digo porque yo una vez fui al MP a presentar una denuncia por una cuestión y vi que había una cola de personas que no podían hacer esa cuestión y olvídese. Mire, si no funciona definitivamente, pues el Ministerio Público tiene un reporte y siempre se reporta. Yo, por ejemplo, si quiero verificar sobre la asistencia de un sindicado, yo puedo pedir un reporte, ¿verdad?, a la unidad y ellos me envían el reporte y me dicen cada cuánto tiempo. Pero definitivamente, si a la persona se tiene que firmar cada día 15 de cada mes, ¿verdad?, o cada 15 días y se tarda un día, no hay mayor inconveniente porque siempre está diciendo aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ahí no hay mayor problema. El sistema biométrico, tal vez ese día no funcionaba, el siguiente día ya tienen que ir a firmar o a colocar su dedo, ¿verdad?, su huella. Así es, Hansi. Así es. Bueno, entonces, vean otro, pues, dice,
4, prohibición de salir del país sin autorización, dice. Miren, ahí es donde el juez oficia migraciones. Bueno, prohíbanle salir del país. Del país, de su localidad o ámbito territorial. El ámbito territorial es que, por ejemplo, el juez le ordena al sindicato, se le prohíbe salir del departamento de Guatemala. Usted puede circular en todos los municipios, pero no salir del departamento de Guatemala. Y si sale, ahí ya va a quebrantar. Pero, ¿qué pasa si mi cliente trabaja, por ejemplo, en Chimaltenango? Usted explíquele al juez que su cliente trabaja en Chimaltenango. Pero no se lo va a decir solo de palabras, acredítelo con algún documento. Aquí está la constancia de trabajo. Mi cliente trabaja en Chimaltenango. Entonces, que el juez va a permitirle que vaya a Chimaltenango, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Porque en ocasiones ha sucedido esto y cuando no se le explica al juez y la persona necesita salir del trabajo, así pasó con una persona. No sabían qué hacer porque no se le pidió al juez que podía ir a Zacatepec, que se le trabajaba. Tenía su mayor fuente de trabajo en Zacatepec, era carpintero, y lo llamaban para trabajar, y no podía salir, y perdía trabajo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros como abogados somos los que vamos a garantizar eso. 5, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar lugares. Miren. Que se le prohíba visitar, por ejemplo, una zona determinada, es que se teme que va a comunicarse con la víctima. ¿Dónde vive la víctima? Vive en Villanueva. Bueno, señor juez, fíjele a mi patrocinado la prohibición de que vaya a Villanueva. Porque si la víctima vive en Villanueva, prohibámosle que vaya a Villanueva. Y la víctima trabaja en zona 10, prohíbale que vaya a zona 10 y que vaya a Villanueva. Punto. Entonces ahí no va a haber contacto. Entonces ahí eso es lo que tenemos que ir pensando acá. 5, la prohibición de comunicarse con personas determinadas. ¿Se recuerdan que el peligro de obstaculización era que se pueda influir con peritos, influir con testigos? Bueno, ahí está la medida. Prohibición de comunicarse. El juez le puede prohibir al sindicado que se comunique con una persona determinada, con peritos. El juez dice, le voy a dar medida sustitutiva, pero le prohíbo que se comunique con peritos. Entonces, esa medida automáticamente desvirtúa el peligro de obstaculización, porque si se presumía que iba a ir a entorpecer a los peritos, a hablarles, ahora con esa medida está en libertad, pero no puede acercarse, porque el juez le dijo, se le prohíbe. Y si se acerca, se le revoca. Siguiente, la prestación de una caución económica, dice. ¿Qué es una caución económica? Es que cuando al sindicado se sujeta al proceso penal como medida sustitutiva es que el juez le diga, deposite en la tesorería del organismo judicial 1,000 quetzales. Pero miren, con el debido respeto del Código Procesal Penal, que un sindicado deposite 1,000 quetzales en la tesorería del organismo judicial no garantiza su presencia. Esto era antes, cuando el dinero 1,000 quetzales representaba mucho, ¿verdad? Ahora ya no, pues es poco, como estamos ahora. Entonces, decía, no, el sindicado no se va a dar a la fuga porque dejó depositados 1,000 quetzales. O sea, no se puede dar a la fuga porque ¿cómo va a perder 1,000 quetzales? ¿Me entienden? Pero eso ahora se volvió simbólico. Bueno, así estamos, compañeros. Ok, vamos entonces ya con la implementación del control telemático. Ya se recuerdan ustedes que los invité a la conferencia. Entonces espero que vean la conferencia. También les mandé el link para que ustedes puedan estar ahí. Sigamos entonces. Sigamos. Ahora, vámonos a analizar algo. Hay delitos que no gozan de medida sustitutiva. Hay delitos que, aunque se demuestre que tiene arraigo la persona, aunque se demuestre que tiene casa propia o que alquila el contrato, mire, aunque presenten todo, no hay medida sustitutiva. El juez le va a decir, Irma, lo siento, no hay medida sustitutiva para su patrocinado, porque la ley prohíbe en determinados casos. Vámonos al numeral 7. Quiero que se vaya después del numeral 7, el siguiente párrafo. Quiero que ubique el párrafo después del numeral séptimo, número 4.
donde dice no se podrá conceder ninguna medida sustitutiva. Ubíquenlo todos, por favor. Ubiquen todos ese párrafo. Ese es muy interesante. Ubíquenlo todos, por favor. No podrá concederse ninguna medida sustitutiva, dice. Ojo, ¿ya lo ubicaron todos? Vamos, María Mercedes. Ya, licenciada. Ok, perfecto. Muy bien, vamos pues. Dick, perdone, yo antes de que me cambie el tema, tengo una pregunta respecto a la obstaculización. Para desvanecer el peligro de obstaculización, ¿uno como abogado es quien tiene que solicitar algo aquí o es directamente el juez el que pone las condiciones? Ok, le voy a decir algo. Por ejemplo, el ministerio, yo soy el fiscal. Yo voy a decir, señor juez, solicito prisión preventiva porque el imputado puede comparecer al lugar donde vive la víctima, porque sabe, porque está en el proceso penal la dirección de la víctima, en la denuncia, entonces puede comparecer. Y entonces se presume que va a llegar y le va a decir que ya no declare, pone en riesgo la investigación. Eso lo digo yo como fiscal. Pero usted como abogada dice, señor juez, mi cliente, si se presume que puede llegar a la residencia de la víctima, pues las medidas sustitutivas establecen en el numeral que es 6. Vean numeral 6 que dice María Mercedes, léalo. Del 264. Sí. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Con personas determinadas, con la víctima. Entonces ahí se supera el peligro de obstaculización. Ahora le voy a decir algo. La mayor carga de exposición del peligro de obstaculización la tiene que hacer el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que va a investigar. Entonces la mayor carga de argumentación y de exposición en cuanto al peligro de obstaculización la tiene el fiscal. Pero la mayor carga para acreditar el arraigo del sindicato, eso sí lo va a tener usted, porque usted es el que tiene que presentar el recibo, tiene que presentar antecedentes, ¿verdad? Así es, María. Gracias, Lick. Muy bien, ya tenemos el párrafo, pues dice, escuchen esto. No podrá concederse ninguna medida sustitutiva enumerada anteriormente en los procesos instruidos, es decir, en los procesos iniciados en contra, escuche esto, a quienes no les aplica, reincidentes o delincuentes habituales. Miren, ahora les preguntaría yo qué es reincidente y delincuente habitual, pero no nos va a alcanzar el tiempo, ustedes ya tienen que saberlo. Ok, solo les voy a preguntar algo. ¿Cómo acreditaría en este caso? ¿Cómo acreditaría que su cliente no es reincidente? Reincidente es el que ha sido condenado en una oportunidad. ¿Cómo acreditaría que su cliente no es reincidente? Olga Lidia Gabriel, ¿cómo acredita que su cliente no es reincidente? Sería demostrando de alguna forma que no ha tenido problemas anteriormente. Que no ha sido sentenciado con anterioridad. ¿Cómo demuestra eso? ¿Qué documento le hace acreditar al juez que su cliente no es reincidente? ¿Los antecedentes penales, Lick? Perfecto, ahí está. Miren, antecedentes penales. Muy bien, Kelly, muy bien, Emilio, Eric, antecedentes penales. Entonces, ¿se dan cuenta lo interesante del análisis de la primera declaración? Antecedentes penales. O no es delincuente habitual, lo mismo con antecedentes penales. Miren, entonces, si yo quiero medida sustitutiva, tengo que acreditar al juez que mi cliente no es reincidente. Sigamos. Pero ahora viene, ¿por qué delitos no se van a otorgar medidas sustitutivas? Pregunta examen privado. Y pregunta de su parcial también. ¿Qué tal si les preguntan, verá, si su cliente reincidente se le pueden otorgar medidas sustitutivas? Usted va a decir que no. ¿Cómo acreditaría que su cliente no es reincidente ante el juez? Con antecedentes penales. Pero si usted no lleva el antecedente penal a una audiencia de primera declaración, ahí va a estar en problemas.
¿verdad? Porque el juez va a dudar, ¿es o no reincidente? Usted se lo tiene que acreditar. Sigamos. Aquí no aplica, dice, por delitos de homicidio, los homicidios no aplican. Asesinato, prisión. Parricidio, prisión. Violación, prisión. Secuestro, prisión. Sabotaje, prisión. Robo agravado, váyase preso. ¿Me entienden? Prisión preventiva. Automáticamente váyase a encerrar. Así se los digo para que me comprendan. No aplica. Ahora viene otro supuesto. Miren este otro supuesto. Ahí dejamos los delitos. Ahora pasemos. Tampoco aplica, dice, el reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, de uso civil o deportivas. Ojo, ¿qué tal si en el examen les coloco yo un caso a ustedes? Y les coloco, por ejemplo, Juan Pérez es detenido por el delito de portación de armas de fuego ilegal. Al verificar sus antecedentes penales se determina por parte de la Policía Nacional Civil que ya posee un antecedente penal de sentencia condenatoria por el delito. Sí, empezamos con el caso. ¿Cómo acredita usted para solicitar medidas sustitutivas? Enumere y empieza usted ahí a enumerar pues, los documentos. Eso está malo, porque si es reincidente por el delito de portación de armas de fuego, no aplica. Si es reincidente, por ejemplo, el robo agravado, ahí no importa si es reincidente o delincuente primario, el delito no aplica. Robo agravado no aplica por el delito. En cambio, portación ilegal de armas de fuego no aplica, pero cuando es reincidente. Si es delincuente primario, su primera vez, ahí se aplica, pero acredítele al juez. Bueno, ahí está el otro delito, ley de armas y municiones, ustedes ya la vieron en sus cursos de Derecho Penal 3. Entonces, tenencia, portación de armas de fuego con el número de registro alterado o borrado, no legalmente marcado por la IGCAM, ahí no aplica medidas sustitutivas, compañeros. Vale, mire, pues aquí viene otra cosa. ¿Y qué tal si les coloco otro caso? Miren el siguiente párrafo. También quedan excluidos del otorgamiento de medidas sustitutivas de esta ley los delitos de la ley contra la narcoactividad. Cualquier delito de la ley contra la narcoactividad. ¿Y qué pasa con aquel que aprendieron allá en la calle porque llevaba su purito de marihuana? Llevaba su churrito de marihuana ahí, pues para ponerse en la onda y todo. Ese es un adicto. No es delincuente, es un adicto. Pero la ley sanciona tanto al adicto como al narcotraficante. Pues si lo detienen, déjenme decirles, abogados, que no le van a otorgar medida sustitutiva. Preso. Váyase allá a zona 18 un su ratito, ¿verdad? Entonces, ojo, si les viene un caso en su examen de narcoactividad, no goza medida sustitutiva. Y hay de aquel que me vaya a andar diciendo que sí goza medidas sustitutivas, que presento el recibo, que la carta de recomendación, no aplica. Ahí va a ir mal, ¿verdad? Para quienes no asistieron, no se van a enterar de esto. Ahí sus pobres clientes, allá en presos van ustedes. Bueno, hasta ahí entonces, abogados, continuemos. Vean la pantalla. Pues sí, después van a estar allá presos. Bueno, ya discutimos. Les voy a contar algo. Si le otorgan medidas sustitutivas o prisión preventiva, esas son las medidas de coerción. Pero las medidas de coerción no van a ser para la eternidad. Lo importante es verse bien con traje, dice Mauricio. Ya. Entonces, así como los memes, ¿va? Ustedes, lo importante es que me miraba bien en la audiencia. Pero a ustedes no les va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, fíjense pues. Lo otro es que si el sindicado queda sujeto a una prisión preventiva, ¿cuál es el plazo máximo que tendrá el fiscal? Porque él va a estar preso. No puede el fiscal investigar a la eternidad. Si queda sujeto a una medida sustitutiva, está libre, pero está bajo investigación. ¿Cuánto tiempo va a investigar el Ministerio Público? No puede ser a perpetuidad. Entonces, yo quiero que aquí comprendan algo ustedes. Dependiendo de la medida de coerción, si es medida sustitutiva, vea la pantalla, el plazo máximo que tendrá el Ministerio Público para investigar es hasta 6 meses. Hasta 6 meses. No son 6 meses completos. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 meses. Esto va a depender de la exposición del Ministerio Público, qué es lo que le diga al juez que va a investigar y qué es lo que el juez considere. Si es una prisión preventiva, el plazo máximo, porque va a estar allá encerradito en la cárcel, ¿verdad? El plazo máximo ahí es menos, es la mitad, es hasta
3 meses, puede ser 1 mes. Como va a estar libre, es más, hasta 6. Como va a estar preso, es hasta 3. Bueno, entonces yo ya sé, y ahorita les voy a, ya sé los plazos, ahorita les voy a explicar algo. Digamos que nuestro cliente quedó sujeto a una medida sustitutiva, pues, digamos que es robo. Un robo sí goza de medidas sustitutivas. Entonces, no tiene prohibición. Acreditamos el arraigo, ¿verdad? Buen arraigo y todo. Trabajador, bueno, no tiene antecedentes. Entonces, medidas sustitutivas, pero el juez dice 2 meses. Aquí le va la palabra al fiscal y al defensor para que ambos argumenten. Ministerio Público dirá su plazo, abogado dirá su plazo. Digamos que en un ejemplo, entonces, el juez fija el plazo de 2 meses al Ministerio Público para que investigue. Tome nota y preste atención a esto. Aquí en pantalla. El juez deberá señalar ahora y le dirá a todos los abogados presentes, tomen nota. 2 meses vamos a otorgar para investigar. Y miren lo que el juez va a fijar ahora, les va a dar la siguiente lineamiento. Les va a decir, abogados, por favor, tomen nota. Tomen nota, por favor, abogada Irma, fiscal Olga, tomen nota. Como he dado 2 meses para investigar, el fiscal termina su investigación y al terminar su investigación de los 2 meses debe concluirla. Y la conclusión es a través de la presentación de un acto conclusivo. ¿Cuáles son los actos conclusivos? Ese es otro tema en la siguiente audiencia, pero solo les voy a decir, se presenta el acto conclusivo. El acto conclusivo es la reunión de los medios de investigación que realizó el Ministerio Público durante esos 2 meses. El fiscal tiene todos esos medios de investigación y en su mesa. Y no puede decir, ¿qué voy a hacer estos medios? Debe reunirlos y si hay suficientes medios de investigación para creer que la persona participó en el delito, presentará su acusación y solicitará que vayamos a la siguiente etapa, que es el debate. Pero esto va a ser el acto conclusivo. Entonces, ¿qué es lo que va a presentar el fiscal? Un acto conclusivo. Ya en la próxima clase les voy a poner así algo práctico, un acto conclusivo para que me comprendan. Pero ahora veamos de que se va a presentar un acto conclusivo de manera escrita, en papel, acompañado de todos los medios de investigación que se recabaron en los 2 meses. El juez señalará únicamente, conforme el artículo, vean ustedes aquí en pantalla, artículo 82, numeral 6, vamos en el numeral 6, día para presentar el acto conclusivo. ¿Cuál es el día para presentar el acto conclusivo? A partir de hoy, 2 meses, tiene el fiscal. El 13, aquí se los he colocado, miren, audiencia de primera declaración, 13 de septiembre de 2023. Acto conclusivo, el día 13 de noviembre del año 2023, 2 meses tiene el fiscal. Entonces, abogados, anoten, dice, anoten ustedes de una vez porque eso nos va a servir en la próxima clase. Acto conclusivo, 13 de noviembre del año 2023. Y les va a decir, aquí no hay día. La presentación del acto conclusivo no es audiencia, de una vez se los digo, no es audiencia, solo es que el fiscal llegue y diga buenos días, vengo al juzgado, aquí entrego mi acto conclusivo, tengan buena tarde y se va. Usted va a llegar al rato, Sandra, y va a decir buenas tardes, vengo a recoger mi acto conclusivo, aquí está abogada, tome, y se lo va a llevar usted a su oficina, se va a ir a estudiar el acto conclusivo, qué acusó el fiscal, qué medios practicó, qué es lo que logró investigar, que el delito por el cual se le llegó a proceso pues tenga sustento en los medios de investigación. Y fíjense que en esta misma audiencia de primera declaración entonces señala día para presentar el acto conclusivo y día y hora, ahora sí, día y hora para la audiencia de etapa intermedia. Cuando nos referimos a audiencia siempre hay día y hora de audiencia, pero la audiencia de etapa intermedia, la siguiente audiencia a la que vamos a ir, debe ser fijada en un plazo no menor de 10 días, ni mayor a 15, que empiezan a contarse desde la presentación del acto conclusivo. Si el acto conclusivo se presenta, escuche, presten atención, porque ahorita les voy a hacer una pregunta. Si el acto conclusivo se presenta el 13 de noviembre del año 2023, la audiencia de etapa intermedia en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15. Debe dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días hábiles, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, 11, 12 días hábiles, dejémoslo,
y la audiencia de etapa intermedia para ir a discutir, usted como abogado irá a discutir si procede o no la acusación. Es el día 29 de noviembre del año 2023 a las 11 horas. Volveremos a ir ante juez a discutir esa audiencia, así como vemos acá en audiencia de etapa intermedia. Aquí voy a adelantar un poquito. Aquí miren, como vemos ahí, otra vez nos constituimos ahí el día 29 de noviembre de 2023 a las 11. Ahora sean analíticos, abogados y abogadas. ¿Por qué primero se presenta el acto conclusivo y después vamos a discutirlo a una audiencia etapa intermedia? ¿Por qué creen ustedes que el legislador dejó 10 días después, vamos a la audiencia etapa intermedia? ¿Por qué creen? Sean analíticos. Para que puedan prepararse para el debate, ¿no? Tal vez no debate, para que puedan prepararse para la audiencia que vendrá, que será discutir en audiencia oral ese acto conclusivo. Si compareció a declarar un testigo, discutamos si es pertinente o no, ¿verdad? Por eso es que queda. Imagínense que ustedes en la misma audiencia les dieran su acto conclusivo. Tome, Elica, aquí está. O tome, abogado. Nos sorprenden. Y peor si el acto conclusivo se acompaña de 200 folios, 200 hojas. Uy, ¿a qué horas me pongo a leer eso en 5 minutos? Imposible. Por eso de que está ese plazo. Entonces, con esto termino. En la audiencia de primera declaración, de una vez se fija día para presentar el acto conclusivo y se fija día y hora para ir a la audiencia de etapa intermedia. O sea que usted en su agenda, desde esta audiencia de primera declaración, se lleva 2 fechas. Si usted el día 13 de septiembre no llega a traer su acto, si usted el día 13 de noviembre no llega a traer su acto conclusivo, esa es responsabilidad suya, abogado y abogada. Usted es el que va a andar ahí sufriendo en la audiencia, el que va a andar hablando lo que no es porque no estudió su acto conclusivo. Buenas noches, licenciado. Ahorita voy, Ruth. Y si el día 29 de noviembre de 2023 a las 11 usted no llega a la audiencia de etapa intermedia, le pueden decretar el abandono de la defensa porque no compareció. Bueno, dice el juez, ya anotadas estas fechas, damos por finalizada la audiencia, dice el juez. Hasta aquí, abogados, tengan muy buena tarde o buen día. Y aquí se terminó la audiencia. El fiscal a la fiscalía continuar o a empezar su investigación, tiene 2 meses. Ustedes como abogados, a ver en qué pueden colaborar con el Ministerio Público, aportar medios de descargo, y algo de explicar esto. Y el sindicato, pues para su casa con medidas sustitutivas o para el centro de privación de libertad, si es que se decretó una medida de privación de libertad. Y aquí se terminó la audiencia de primera declaración. ¿Qué les parece? ¿Dudas? Ruth, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que con una duda, con respecto a fue entregado el acto conclusivo en la etapa intermedia, ¿verdad? Llegan a debate, digamos, en que pueden cambiar los delitos o el grado de delito en ese debate y dónde se encuentra regulado, perdón. No. Ahorita no hablemos del debate, porque nos vamos a confundir. Vamos por etapas. No hablemos del debate, ¿verdad? Ya en su momento va a llegar esa parte y le voy a decir cuándo el juez puede cambiar. Ahorita me voy a poner a hablar del debate con usted, no me va a entender, no hemos llegado a esa parte, y tampoco los demás compañeros. Así que vamos a responder esa pregunta más adelante, Ruth, cuando estemos en el debate. ¿Estamos entonces? ¿Dudas? Licenciado, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Con una consulta, bueno, esta consulta sería ya en el día a día. Al momento de acreditar la documentación que estábamos hablando, la partida de nacimiento, los antecedentes penales y policíacos, esto se prepara antes de la primera declaración. O sea, uno como abogado defensor tiene que ir preparado desde antes para poder presentarlos. Así es. Todo esto pasó en un mismo acto. Todo esto pasó en lo que vimos nosotros de lo que expliqué la primera declaración. Todo esto pasa en 1 hora, 1 hora y media en la audiencia. Ahí no va a haber tiempo de que el señor juez va a ir a reunir documentos. No, usted ya los tiene que llevar desde que empieza la audiencia, ¿verdad? Así es. Muy bien, licenciado, gracias.
Muy bien. Y Irma tiene la palabra con su exposición. Vamos a tomar unos 2 minutos para resolverlo con los demás compañeros y ya nos desconectamos por su siguiente clase. Sí, licenciado. Vamos, pues. Cuando usted explicaba del artículo 264, a mí me aclaró el tema por la gravedad del delito. Que sí le dijeron a este sindicado que tenía que tener permítame, solo voy a bajar volumen en mi teléfono. Ahorita voy. Vamos pues, Irma, por el tiempo. Porque, bueno. Ya, aquí voy. Disculpe, es que mi teléfono lo tenía encendido también. Bueno, el asunto es que es uno de los delitos que dice el artículo 264, que es violación de menor de 12 años, de niña menor de 12 años. Entonces, sí, el fiscal explicó que no había medida sustitutiva, o aunque presentara cartas de recomendación, aunque presentara todo lo de que es todos que los tiene documentos. todos Sí. los documentos, él llena todos los requisitos, tiene buenas referencias laborales, Pero el tiene buen delito no aplica. comportamiento, pero por el delito no aplica. Okay. Ahí está la respuesta entonces, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado, me aclaró. Bueno, espero que todos también hayan comprendido, compañeros. No sé cómo estamos. Ustedes me dicen cómo estamos con la audiencia de primera declaración. Si estamos bien, les ha parecido. Seguimos en esa misma dinámica. Excelente, Lick. Gracias, gracias. ¿Estamos bien? Lick, a mí ya me aclaró lo de la pregunta del día anterior de la prisión preventiva, el tiempo. Ok, perfecto. ¿Va que sí? Es que así es como vamos a ir estudiando. Gracias. Muy bien, perfecto. Disculpe. ¿Sí? Dijo que en esa audiencia de primera declaración era que nos llevábamos esas 2 fechas, ¿verdad? Así es. Ahorita usted ya se quedó enterado de esas 2 fechas, anotado en su agendita. Usted sabe que el 13 de noviembre tiene que ir al juzgado a traer su acto conclusivo. Ahí no hay hora. Usted puede llegar de 8 a 3:30 al juzgado, pero para la audiencia de etapa intermedia sí tiene que llegar el 29 de noviembre a las 11 horas, ¿verdad? Bueno, compañeros, nos vemos entonces. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en cada clase. Hasta aquí los dejo porque tienen que pasar a su siguiente clase. Tengan buena